La Biblia usa 3 nombres diferentes para el mismo pueblo y casi nadie explica la diferencia. Primero fueron llamados hebreos, después pasaron a ser conocidos como israelitas, y más tarde el mundo entero comenzó a llamarlos judíos. Muchos leen estos nombres como si fueran apenas variaciones de la misma palabra, pero no lo son. Cada nombre nació en un momento específico de la historia, cargando una identidad diferente, una misión diferente e incluso una forma distinta de vivir la fe. Y entender esto cambia completamente la manera en que lees las Escrituras. Pero, ¿de dónde surgió cada uno de estos nombres? ¿Qué significaba realmente cada uno? Y, tal vez aún más importante, ¿en qué creía cada uno de estos pueblos? En los próximos minutos recorreremos este camino desde el llamado de un hombre solitario que cruzó un río hasta una nación que lo perdió todo. Seguiremos una línea clara, paso a paso, para que nunca más confundas estos términos. Pero antes quiero pedirte algo importante. Apoya a nuestro canal a alcanzar los 30,000 suscriptores. Suscríbete, activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Deja tu like para que más personas reciban este contenido y responde en los comentarios. ¿Sabías cuál es la diferencia entre hebreos, israelitas y judíos? Quiero leer tu respuesta. Ahora volvamos al inicio de la historia, porque el primer nombre surgió cuando un hombre decidió obedecer a una voz invisible. Hebreos, el pueblo que cruzó el río. La primera vez que la Biblia usa la palabra hebreo, aparece en Génesis 14:13. Vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abram el hebreo. Abram todavía no era una nación. No tenía un ejército poderoso. No tenía territorio. Era apenas un hombre viviendo en tiendas. Y aún así ya llevaba un nombre que lo diferenciaba. ¿Pero qué significa hebreo? La palabra proviene del término hebreo ivrí. Muchos estudiosos la entienden como aquel que atravesó o aquel que vino del otro lado. Y eso tiene todo el sentido cuando leemos Génesis 12:1-3, donde Dios le dice a Abram: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra». Abram tenía 75 años cuando escuchó esta orden. Salió de Ur de los Caldeos, cruzó el río Éufrates, dejó atrás su cultura, su seguridad y su estabilidad. Se volvió extranjero, peregrino, hombre sin patria fija. Y aquí es donde muchos se equivocan. Piensan que hebreo ya era un término nacional, pero no lo era. Era una identidad marcada por la travesía y por la fe. Algunos también asocian el nombre hebreo con Eber, un antepasado mencionado en Génesis 10:21-25. De cualquier manera, el término apuntaba a origen familiar y linaje antiguo, no a un reino organizado. Los descendientes de Abraham continuaron siendo llamados hebreos, pero no permanecieron concentrados en un solo lugar. Isaac, el hijo de la promesa, heredó no solo la bendición, sino también la identidad. Abraham, sin embargo, tuvo otros hijos además de Isaac. De su unión con Agar nació Ismael, cuyos descendientes se esparcieron por el desierto, formando pueblos nómadas al este de Canaán. Más tarde, con Cetura, Abraham tuvo otros hijos que también se dirigieron hacia regiones orientales, alejándose de la línea principal de la promesa. Y está también Lot, su sobrino, que se separó de Abraham, se estableció en las llanuras cercanas a Sodoma y dio origen más tarde, a través de una relación incestuosa, a los moabitas y a los amonitas. Incluso José, bisnieto de Abraham, fue identificado como hebreo en Génesis 39:14. Y siglos después, cuando sus descendientes ya eran numerosos y estaban esclavizados, el faraón todavía hablaba de las parteras de las hebreas en Éxodo 1:15. Durante cerca de 400 años en Egipto, fueron conocidos como hebreos, esclavizados, oprimidos, multiplicándose en medio del sufrimiento. Pero eso no fue lo peor, porque en ese tiempo aún no eran una nación formal. Eran una gran familia descendiente de un hombre que cruzó un río confiando únicamente en la promesa de Dios. ¿Y en qué creían? En el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Un Dios único, invisible, personal. Aún no había templo estructurado ni sistema sacerdotal formal. La fe era transmitida de padre a hijo. Era promesa, no ley escrita. Hebreo, por lo tanto, no era solo una etiqueta étnica. Era una condición espiritual. Significaba vivir como extranjero en la tierra, confiando en algo que todavía no se veía plenamente. Como está escrito en Hebreos 11:9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. Pero algo estaba a punto de suceder. Un libertador sería levantado, un mar sería abierto, y aquel pueblo que era solo una familia peregrina, pasaría por una transformación que redefiniría su identidad para siempre.
Israelitas, la nación del pacto. Hasta aquí eran hebreos, un linaje, una familia ampliada, un pueblo descendiente de Abraham esparcido por diferentes regiones, pero aún no eran una nación formal, no tenían ley escrita, no tenían territorio consolidado, no tenían estructura política, pero eso estaba a punto de cambiar, porque la transformación comenzó dentro de la propia familia. Jacob era hijo de Isaac, el hijo de la promesa y hermano gemelo de Esaú. Desde el vientre había tensión entre ellos. Génesis 25:23 registra que Dios le dijo a Rebeca: «Dos naciones hay en tu seno, y el mayor servirá al menor». Esaú nació primero. Por tradición, él heredaría la primogenitura, pero un día, exhausto y hambriento, vendió ese derecho por un plato de lentejas. Jacob aprovechó la debilidad de su hermano y tomó su lugar. Pero eso no fue lo peor. Años después, cuando Isaac ya estaba viejo y casi ciego, llegó el momento de conceder la bendición formal al primogénito. Esaú salió a cazar, como su padre había pedido. Mientras tanto, Rebeca ideó un plan con Jacob. Él se vistió con las ropas de su hermano, cubrió sus brazos con pieles para imitar el vello de Esaú, y entró en la tienda de su padre. Lo engañó. Recibió la bendición que no le pertenecía por derecho natural. Cuando Esaú lo descubrió, lloró amargamente y juró matar a su hermano. Y así fue como Jacob huyó, dejando atrás la tierra de la promesa y cargando consigo culpa, miedo y un nombre que significaba engañador. Pasaron 20 años. Jacob prosperó en casa de Labán, tuvo esposas, hijos y rebaños, y un día, al levantar los ojos, vio a Esaú venir a su encuentro con 400 hombres. Temiendo un ataque, Jacob organizó a su familia, preparó presentes y los envió delante de él. Esa noche, solo a la orilla del río Jaboc, Jacob finalmente tendría que enfrentar algo mayor que su hermano. Génesis 32:24 describe: «Y se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba». No fue una lucha común, fue espiritual, fue profunda, fue transformadora. El texto dice que el hombre tocó la articulación de su cadera y la descoyuntó. Aún así, Jacob no lo soltó. Se aferró, insistió, exigió una bendición. Y entonces vino la declaración que lo cambió todo. En el versículo 28 está escrito: «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». En ese momento el destino ya estaba sellado. Jacob significa suplantador, engañador. Israel significa aquel que lucha con Dios, o Dios lucha. No fue solo un cambio de nombre, fue una redefinición de identidad, de carácter, de propósito. Jacob tuvo 12 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Cada uno de ellos se convertiría en padre de una tribu. Dejaré un enlace en los comentarios a un video que explica el papel de cada hijo de Jacob y de cada tribu de Israel. No olviden verlo más tarde. Por primera vez, ya no hablamos solo de hebreos descendientes de Abraham, hablamos de los hijos de Israel. Pero esa no fue la última transformación. Siglos después, Dios envió un libertador llamado Moisés, y con mano poderosa liberó al pueblo de Egipto, abrió el Mar Rojo y los condujo al desierto. Pero algo definitivo ocurrió en el monte Sinaí. En Éxodo 19:5-6, Dios declara: «Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa». Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Allí nació oficialmente la nación. Hebreo era identidad ancestral. Israelita pasó a ser identidad nacional y pactal. En el Sinaí recibieron la ley. Recibieron mandamientos, recibieron un sistema sacerdotal, recibieron instrucciones para construir el tabernáculo. Ahora no era solo fe familiar transmitida oralmente, era un pacto colectivo formalizado delante de Dios. ¿Y en qué creían como israelitas? Creían en el Dios único revelado a Moisés. Creían en la ley como expresión de la voluntad divina. Vivían bajo el sistema sacrificial. Organizaban su vida social, moral y espiritual alrededor del pacto. Esperaban el cumplimiento de las promesas hechas a los patriarcas. Ahora eran una nación estructurada, con 12 tribus organizadas, con liderazgo establecido, con identidad clara. Pero algo comenzó a corroer esa estructura. Al entrar en la tierra prometida, surgieron conflictos. La desobediencia se repitió. La idolatría se infiltró lentamente. Y lo que parecía una nación inquebrantable comenzaría a resquebrajarse desde adentro. Las 12 tribus crecieron, atravesaron el desierto, conquistaron Canaán bajo el liderazgo de Josué, y después de siglos de inestabilidad durante el periodo de los jueces, finalmente se unieron bajo una monarquía. Primero Saúl, después David, después Salomón.
Durante el reinado de David, Jerusalén se convirtió en capital. Durante el reinado de Salomón, el templo fue construido. La nación alcanzó estabilidad, riqueza y reconocimiento internacional. Parecía el auge, parecía inquebrantable. Salomón, a pesar de su sabiduría, permitió que la idolatría entrara en Israel. Se casó con mujeres extranjeras, construyó altares para dioses paganos y dividió su corazón. La grieta comenzó allí. Y cuando él murió, la tensión acumulada explotó. Su hijo Roboam asumió el trono. El pueblo pidió alivio de los pesados impuestos impuestos por Salomón. Era un momento decisivo, una oportunidad para restaurar la unidad. Pero Roboam respondió con arrogancia. En 1 Reyes 12:14 declara: Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. 10 tribus del norte se rebelaron y siguieron a Jeroboam. Formaron el reino del norte y mantuvieron el nombre Israel, con capital en Samaria. Solo 2 tribus permanecieron con Roboam: Judá y Benjamín. El reino del sur pasó a llamarse Judá, con capital en Jerusalén. Por primera vez, el pueblo de Israel estaba dividido políticamente. El reino del norte rápidamente se sumergió en la idolatría. Jeroboam construyó 2 becerros de oro y dijo al pueblo: He aquí tus dioses, oh Israel. 1 Reyes 12:28. La corrupción espiritual se convirtió en norma. Ninguno de los reyes del norte permaneció fiel al Señor, y el juicio llegó. En el año 722 a.C., Asiria conquistó Samaria. 2 Reyes 17:6 registra que el rey de Asiria llevó a Israel cautivo y lo dispersó entre las naciones. Las 10 tribus del norte fueron esparcidas, perdieron su unidad, su estructura. Su identidad nacional fue disuelta entre pueblos extranjeros. El reino del sur, Judá, resistió por más tiempo. Tuvo algunos reyes fieles, como Ezequías y Josías. Hubo reformas espirituales, hubo arrepentimientos temporales, pero la idolatría nunca fue completamente erradicada. Profetas como Isaías y Jeremías advirtieron repetidamente: si no había cambio, el juicio vendría. Y vino. En el año 586 a.C., Babilonia destruyó Jerusalén. Segundo Reyes 25:9 describe que la casa del Señor fue quemada. El templo, símbolo máximo de la identidad israelita, se convirtió en cenizas. La mayoría de la población fue llevada cautiva. Israel como reino había terminado. Y es aquí donde algo nuevo comenzó a surgir. Judíos, la nueva identidad. Cuando Jerusalén cayó y el templo fue reducido a cenizas, parecía que todo había terminado. La nación estaba destruida, la monarquía había acabado, el centro espiritual había sido quemado, el pueblo fue llevado a Babilonia en cadenas. Pero algo sorprendente ocurrió, no desaparecieron. En el exilio, lejos de la tierra prometida, surgió una nueva forma de identidad. Hasta entonces eran conocidos principalmente como israelitas, miembros de la nación formada en el Sinaí. Pero ahora, sin reino y sin territorio, otro nombre comenzó a consolidarse: judíos. El término provenía de Judá, la tribu que había permanecido fiel a la línea davídica en el reino del sur. Inicialmente, judío significaba simplemente alguien de la tribu de Judá. Pero después de la destrucción del norte y la desaparición de las 10 tribus, el nombre pasó a representar a todo el remanente sobreviviente. Y aquí es donde muchos se equivocan hoy. Piensan que el judaísmo siempre estuvo estructurado como lo conocemos en tiempos de Jesús, pero fue en el exilio donde esa identidad religiosa tomó forma definitiva. Sin templo no había sacrificios diarios. Sin altar, no había ofrendas quemadas. Entonces, ¿cómo mantener viva la fe? La respuesta fue adaptación sin abandonar la esencia. Comenzaron a reunirse para estudiar la ley. Desarrollaron sinagogas como centros de lectura y enseñanza. Pasaron a enfatizar aún más la circuncisión, el sábado y las leyes alimentarias como marcas visibles de separación. La Torá se convirtió en el centro absoluto de la identidad. Libros como Esther muestran esta nueva realidad. En Esther 2:5 leemos: había en Susa un varón judío. El término ya estaba consolidado. Ya no hablaba solo de territorio, sino de pertenencia religiosa y cultural. Cuando el imperio persa conquistó Babilonia, Ciro permitió que regresaran a la tierra. Esdras 1:3 registra el decreto para reconstruir Jerusalén. Pero incluso regresando, ya no eran llamados predominantemente israelitas, eran judíos. ¿Y en qué creían ahora? Continuaban creyendo en el Dios único revelado a los patriarcas. Pero su práctica estaba profundamente anclada en la ley escrita. Esperaban el cumplimiento de las promesas mesiánicas con aún más intensidad. Vivían con la conciencia de que el exilio había sido juicio divino y que la fidelidad era una cuestión de supervivencia espiritual. Bajo dominio persa, luego griego, luego romano, mantuvieron esa identidad. El templo fue reconstruido, pero la centralidad de la Torá y de las tradiciones ya estaba consolidada. Ser judío no era solo una cuestión de genealogía.
Era una forma de vida, un pacto preservado a través de la disciplina espiritual. Fue en ese contexto que nació alguien que llevaba todas esas identidades al mismo tiempo: Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:1. Jesús era hebreo por descendencia, era israelita por herencia y judío por nacimiento. Dejaré en los comentarios un video sobre la genealogía de Jesucristo. Hebreos surgen con Abraham, un hombre que cruzó un río obedeciendo una promesa. Eran descendientes de un patriarca, peregrinos viviendo entre pueblos extranjeros, sostenidos por fe y promesa. Israelitas surgen cuando Jacob recibe el nombre de Israel y siglos después en el Sinaí, sus descendientes entran en pacto formal con Dios. Aquí nace la nación, ley, sacerdocio, sistema sacrificial, territorio, estructura. La identidad pasa a ser nacional y pactal. Judíos surgen después del exilio, cuando el reino es destruido, cuando el templo es quemado, cuando todo parece perdido. El nombre viene de Judá, pero pasa a representar al remanente fiel que preservó la ley, la fe y la esperanza mesiánica. Porque hebreos, israelitas y judíos no son sinónimos vacíos, son capítulos diferentes de la misma historia divina. La historia que comenzó con una travesía, pasó por un pacto y resistió al exilio, hasta alcanzar al mundo entero. Y si este video abrió tu mente y organizó lo que antes parecía confuso, entonces no dejes que esto termine aquí. Apoya nuestro canal ahora mismo. Suscríbete para seguir aprendiendo la Biblia con profundidad y claridad. Activa las notificaciones para no perderte los próximos estudios y deja tu like. Eso ayuda a que el contenido alcance a muchas más personas que también necesitan entender estas verdades. Y quiero leerte en los comentarios. ¿Cuál de estas diferencias nunca habías notado? ¿En qué momento de la historia, hebreos, israelitas o judíos, te sorprendiste más?